Hola, bienvenidos a el podcast Conviviendo con Fibromialgia. Usted lo puede encontrar en el Spotify, lo puede encontrar en YouTube y nos encuentra como Fibromialgia Costa Rica. Hágale saber a más personas que existe una comunidad visibilizando fibromialgia y cómo convivir con ella. Además de esto, hemos tenido la posibilidad de abordar diferentes temas, así que comparta este podcast y comparta todos los anteriores. El día de hoy tenemos un tema que es bastante valioso también, como lo es la psicoterapia y arteterapia. ¿Qué es y cómo pueden ayudar a una persona con fibromialgia? Para ello se encuentran con nosotros el día de hoy la máster en psicología clínica María de los Ángeles Mora Chinchilla y la doctora Lesairam Thomas. Ella es enfermera, consultora de imagen, modelo con estudios en salud ocupacional y gerencia de calidad. Y como ustedes ya han tenido la posibilidad de conocerla en otros podcasts, es paciente con fibromialgia. El día de hoy vamos a hablar sobre psicoterapia y arteterapia. ¿Qué es? ¿Y cómo puede ayudar la psicoterapia a las personas con fibromialgia? Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Vamos a ver, la psicoterapia ayuda desde el momento en que se hace una historización de la persona. Un psicoterapeuta como yo no puede empezar a trabajar los síntomas de la fibromialgia per se sin conocer lo que hay detrás de ellos. Entonces, se hace toda una historización de las dinámicas de apego que ha tenido esa persona desde su infancia y cómo éstas han incidido y han impactado en la manera de ser de esta persona. Luego se hace una historia personal. ¿Cómo ha impactado este diagnóstico de fibromialgia, que además la palabra suena rarísima? ¿Qué es eso? Y antes se decía que la fibromialgia no era un padecimiento físico, sino un padecimiento psicológico. Entonces, cuando le decían a la persona, usted tiene fibromialgia, la mandaban inmediatamente para el psiquiatra a que la medicaran. Y la persona terminaba sin entender qué era eso, muy enojada con ella misma, porque cómo o qué fue lo que yo hice para llegar a esto. Y entonces se convierten en personas sobre exigentes, mega exigentes, y todo lo que no pueden hacer lo hacen, como para reparar eso que ya en algunos momentos tengo que reconocer que no puedo hacer como antes. Y eso les produce mayor dolor. Entonces, todo eso se trabaja también dentro de una psicoterapia. Y hablaste de arteterapia. ¿Cómo se incluye la arteterapia? La arteterapia trabaja con imágenes. No se trata de que yo sea una dibujante experta, sino que cuando te dicen tengo fibromialgia, la persona queda sin palabras, no sabe cómo pronunciar la palabra, no sabe cómo tramitar en el cuerpo esa palabra y eso que está sintiendo en su cuerpo, no lo puede decir. Entonces la arteterapia, que trabaja con imágenes, le dice dibuje su dolor, dígame cómo se percibe usted en su cuerpo ahorita. ¿Qué siente usted en ese cuerpo? No me lo diga, dibújelo. Y a través del dibujo de esas imágenes dolorosas, la persona puede empezar a contar su historia de dolor, que muchas veces no es solamente porque tengo fibromialgia. Hay una historia que usualmente está detrás de este padecimiento y puede ser el abuso sexual infantil.
y cómo este abuso sexual infantil ha incidido en este cuerpo que después detona en fibromialgia. Entonces vean cómo la historia de familia y la historia personal es importantísima que el paciente lo hable en un ambiente donde no va a ser juzgado ni criticado, solamente acompañado y escuchado. ¿Cómo ha sido estar diagnosticada con fibromialgia, aprendiendo del padecimiento y teniendo como aliada la psicoterapia y la arteterapia? Bueno, yo tengo ya bastantes años de conocer a Marielos y estoy sumamente contenta de la oportunidad de poder asistir a las terapias con ella, porque esto me ha dado a mí la posibilidad de poder visualizarme a mi interior y empezar a entender y gestionar situaciones, muchas asociadas a emociones que han venido quedándose en mi cuerpo físico y que han ido creciendo como una bola de nieve, digo yo muchas veces, y el poder entonces sentarme en un proceso terapéutico, poder empezar a analizar situaciones, momentos, eventos individuales, familiares, esto me ha permitido abrir, ¿verdad? Toda una amplia gama de situaciones en las que yo, mira, ok, ya voy entendiendo, esto probablemente es porque mi personalidad es de esta manera y entonces yo me voy callando situaciones que voy enfrentando, que muchas veces pueden ser situaciones dolorosas, frustrantes, tristes, y entonces las voy guardando de una manera en donde mi cuerpo físico va generando esa tensión. El poder estar con Marielos en un proceso terapéutico y poder comprender por qué atravesé esta situación, qué fue lo que pasó en ese momento. A veces uno tiene un recuerdo de algo y uno no lo liga, ¿verdad? En ese momento con la situación, el evento tal vez de la niñez, tal vez de la adolescencia, y de repente estás ahí en ese proceso terapéutico y probablemente vas a llorar, o probablemente te vas a enojar, o probablemente te vas a sentir cansado, pero es porque precisamente estás en ese momento que viviste esa situación estresante y la tenés que solucionar. Entonces la terapeuta, como lo mencionó ahorita Marielos, escuchando, orientando, sin juzgar, tratando de identificar todos estos factores para que entonces yo pueda buscar soluciones al hoy, a este momento. Importantísima la pregunta. Fíjate que nosotros tenemos 5 emociones básicas: alegría, tristeza, enojo, tenemos también el desagrado y la frustración, y tenemos el miedo. Pero todas esas quedan tapadas por el dolor. Entonces, la persona cuando llega a psicoterapia habla de su dolor, y la arteterapia y la psicoterapia en conjunto lo que intentan es decirle: sí, yo sé que usted tiene dolor, pero debajo de eso, ¿qué hay? ¿Cómo podría usted traducir el dolor a nivel de emociones? Y es empezar a sacar todas esas emociones que la persona tiene, que incluso yo me he dado cuenta que hay personas con fibromialgia que han logrado estar muy bien por un tiempo, no sienten tanto dolor, logran controlar ese dolor que sienten en su cuerpo, y de un momento a otro detonan y todo les duele. Y entonces hay que empezar a ver qué fue lo que te detonó, cuál emoción te detonó para que tuvieras tanto dolor. ¿Qué fue lo que pasó en tu casa? Una palabra que dijeron, un gesto que alguien hizo, un roce en la mano, y te detonó inmediatamente. Y entonces toda esa emoción, esos recuerdos que estaban reprimidos, van directamente al dolor. Y hay que sacarlos de ahí para poder entenderlos. Y que la persona también sea consciente de qué es lo que la detona, qué es lo que le ocasiona estrés, y que no es tanto el dolor físico como el dolor emocional el que en ese momento está pesando. ¿Cómo puede ahora Lezairam, desde la experiencia,
recomendar a las personas que se involucren con la psicoterapia y el arteterapia? ¿Qué consejos darían a quienes quieren involucrarse con ella? Ok, para mí ha funcionado en el hecho de que he ido entendiendo y comprendiendo en cada sesión que he ido trabajando junto con Marielos, que voy teniendo soluciones y voy entonces aprendiendo a entender mi cuerpo, y entonces van bajando los niveles de dolor, van bajando los niveles de rigidez, voy mejorando mi calidad de sueño, voy entendiendo algunos síntomas que tal vez ya tengo un manejo diferente a la parte digestiva, que tengo un manejo diferente en la parte de piel. Es una manera en la que yo puedo expresar, y con la orientación o la guía te van dando ese paso a paso de cómo ir superando esos momentos. Ahora, yo sé como paciente que he sido, que muchas veces da miedo sentarse y empezar a explorar y poder entender, y probablemente vas a pasar etapas en las que vas a pasar deprimido, triste, porque me ha pasado en sesiones en donde al día siguiente yo no me quiero levantar, no quiero, solo quiero llorar, o solo quiero estar acostada, no quiero escuchar nada. Y hay momentos en los que yo salgo de una terapia pero súper bien, súper enérgica y activa, pero eso va a depender de cada momento en el que esté yo trabajando en ese proceso terapéutico. La parte de arteterapia también me ha funcionado mucho porque es una manera de expresar, ¿verdad? Entonces hay diferentes formas en las que podemos expresar. A veces nos cuesta por medio de palabras, y entonces dibujando o coloreando podemos expresar esas emociones también, ¿verdad? Plasmarlas, y después a través de la interpretación que hace Marielos en la sesión podemos entender qué es el momento en el que estoy atravesando. Sí, puede haber mucho miedo, puede haber mucha situación de sentirme muy triste, de sentirme agobiado, frustrado, pero sí les puedo dar fe de que después esas emociones van a ir pasando, porque las voy dejando, porque las voy entendiendo, y que no se haga precisamente, como les dije al inicio, como una bola de nieve, sino que ya, ya logré entender esto. Entonces, genial. Ya hice mi ejercicio, hice mi tarea, porque también tenemos una serie de tareas conforme vayamos haciendo el proceso terapéutico, y con esas tareas, ya sea escribir, ya sea pintar, dibujar, leer, ¿verdad? También voy liberando todas estas emociones, y entonces mis síntomas físicos también van teniendo una solución. Como sabemos, ¿verdad?, la fibromialgia la vamos a tener en el tiempo, es cómo mantengamos esa calidad de vida y cómo mejoremos esta condición de salud, en donde hacemos la diferencia utilizando estos recursos. ¿Qué técnicas o recomendaciones brindar a las personas para que puedan seguir su propio diagnóstico de una mejor manera, teniendo en cuenta que las técnicas y recomendaciones varían para cada una? Claro. Yo suelo decirles que es como cuando uno saca a pasear un perrito, ¿verdad? Vos ves a veces dueñas o dueños de perritos en donde van detrás literalmente del perrito porque los va jalando, ¿verdad? Pero ves a otras que llevan el perrito aquí y van caminando junto con el perrito. Así tiene que ser el manejo de la fibromialgia. Ella no puede controlarte. Vos tenés que aprender a controlarla. Tenés que aprender a dibujar ese dolor y a preguntarte, ¿qué me dice eso? Veo este dolor como es, puede ser un monstruo, puede ser un planeta, ¿verdad? ¿Y qué me dice ese dolor? ¿Cómo poder trabajarlo? Porque ese dolor está ahí y yo puedo hablarle y puedo decirle qué te pasa, qué te detonó, por qué estás aquí, para qué estás aquí, para qué querés estar aquí. Y en ese diálogo con ese dolor, la persona puede aprender a controlarlo. Ahora, para ir finalizando, ¿qué decirle a las personas que en este momento se están encontrando con el diagnóstico, Lezairán? Porque ese temor, ese miedo inevitable propio de nuestra humanidad algunas veces, es cuestión de irlo trabajando al conocer más y que se animen a sumergirse en el mundo de la psicoterapia y de la arteterapia. Correcto. Y creo que todo empieza desde nuestro interior y desde nuestra parte de amor, ¿verdad? Porque al final
es a quien le debemos dar ese primer espacio, el amor. Y entonces al darnos amor ya podemos hacer un proceso en el que vamos a ir asimilando estas situaciones que estamos atravesando. A veces entender o comprender un diagnóstico de una condición de salud, uno dice, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué fue lo que pasó y por qué llegué aquí? ¿Verdad? Pero entonces es interiorizar, escucharte, actuar desde el amor, darte el permiso de poder buscar técnicas, terapias alternativas. Con la psicoterapia podés sentirte en un espacio escuchado, en donde te van a dar distintos enfoques y en donde vas a poder tener soluciones a cómo expresar eso que estás sintiendo. Entonces, a pesar de que haya miedo, a pesar de que haya duda, a pesar de que haya ansiedad, a pesar de que te sientas triste y quieras llorar, esos espacios te permiten dejar fluir todas esas emociones y poder encontrar cuál es el foco principal del por qué estás ahí. Es estar en el momento presente, pero pudiendo analizar todas estas situaciones que tenés a tu alrededor y dejarte también dar ese espacio de que si hay dolor, ok, pero ¿cómo voy a trabajar yo en el dolor? Darme ese espacio desde el amor, de cómo quiero yo, como lo dijo Marielos ahorita, y me encantó el ejemplo que pusiste de que venga aquí a mi lado, no que me domine o me controle, sino yo tratar de entender y poder entonces asimilar. Vamos a tener momentos y fases en los que vamos a estar con síntomas probablemente muy relajados y después nos disparamos, encontrar qué es ese disparador que tenemos alrededor que nos está provocando tener una crisis en ese momento. Doctora, ¿cuál es la importancia de trabajar la resiliencia en estos pacientes con la psicoterapia? Qué importante esa pregunta suya, porque la resiliencia parte desde el momento en el que vos salís del mito de que la persona que va a psicología es porque está loca. Todos tenemos un poco de locura, todos. Y la locura nos hace cuerdos también, porque nos permite decir todo lo que pensamos y lo que sentimos sin limitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vos estás en un proceso de psicoterapia y te permitís que alguien adentre en vos, te das la oportunidad de ser persona, de ser humano, de saberte vulnerable, y además te permite reconocerte en tus recursos de afrontamiento y en esa capacidad de poder salir adelante a pesar de tus limitaciones o de tus dolores o de tus situaciones adversas pasadas, ¿verdad? Y es ese empuje que lo podés hacer acompañado de alguien que está ahí para escucharte. Gracias a ambas por acompañarnos el día de hoy en este podcast que también nos invita a conocer más sobre la psicoterapia y el arteterapia. Y además de esto, invita a las personas a que no tengan miedo en conocer la fibromialgia, y eso incluye conocerse. El día de hoy hemos conversado sobre psicoterapia y arteterapia. Usted puede compartir este podcast, hacerlo llegar a más personas, decirle a otros que existe una comunidad en donde abordamos fibromialgia gracias a especialistas y gracias al testimonio. Fibromialgia Costa Rica, así nos encuentra en YouTube, también estamos en Facebook y estamos en Spotify. Acompáñenos y hagamos crecer esta comunidad para llegar a colaborar con muchas más personas en Conviviendo con Fibromialgia. Buen día, se despide.